emisión de Más que Cortos Somos de Cine. Hoy nos acompañan dos cineastas asturianos, Pablo Quiroga y Pablo de María. Bienvenidos, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Nada, comentaros y tal, empezar un poquitín, si nos podéis explicar qué vamos a ver hoy, aquí en Más que Cortos. Bueno, pues hoy vamos a ver un par de cortos de los que tenemos. Uno que es Aira, rodado en 2003, dirigido por Pablo de María y por mí. Y otro que es posterior, que es del año 2008, pues, aproximado, dirigido por Francisco Martínez y por mí también. Pablo, y vais, sobre todo toquéis temas fantásticos, ¿no? Hacemos un poco de todo, la verdad. A Pablo sí que le gusta más el asunto del fantástico y la creación un poco extraña, este tipo de asuntos, pero bueno, nos gusta hacer de todo. El cine es un medio que te permite desarrollar también tu fantasía como quieras, con lo cual, bueno, es algo que nos interesa también experimentar y buscar un poco en las formas. Lo vais a ver en Disarmes, como han hecho una especie de rompecabezas un poco extraño para que la gente lo componga según lo va viendo. O sea que sí, es un medio libre, lo utilizamos. Personajes mitológicos también, Pablo. Personajes mitológicos también. Yo por lo menos al principio cuando estaba empezando, empecé con una historia así, que era el año de los 38, en donde estaban sobre todo esos personajes mitológicos asturianos, que era lo que más tenía, lo más cercano. Desde que acabaste los estudios no paraste de rodar, ¿eh? Y que para no aburrirse uno, pues bueno, tiene que hacer cosas. ¿Y es difícil rodar en lengua asturiana? No es difícil, y la nuestra lengua, y la lengua que usamos habitualmente, y bueno, y los actores, bueno, pues también hacense perfectamente también a ella, y bueno, no, sin ningún problema, lo mismo que rodar en castellano, lo mismo que rodar otra gente que roda en inglés o en catalán. Pero si se limita a la hora de ir a festivales, ¿no? No limita a nada. Tenemos los subtítulos igual que vienen y que ganen Goyes, películas que están rodadas en catalán, por ejemplo, Pa Negre, pues lo mismo con cine en asturiano. Pablo, estudiaste con Quiroga, ¿no? Ahí nos conocimos, sí, en la escuela de cine. Que las escuelas de cine básicamente yo creo que sirven para eso, para conocer gente, no para aprender nada en absoluto de cómo se hace el cine ni de lo que es. Lo más importante que puedes hacer en una escuela de cine es compartir tu inquietud con otra gente y encontrar aliados y compañeros de camino. Eso para mí es lo más importante en un curso de guión o en una escuela de cine, aparte de los conocimientos que puedas adquirir, que muchas veces no son gran cosa. Lo primordial es encontrarte con esa gente que comparte contigo esa inquietud. Y la vinculación con la cultura asturiana viene de ahí también, y allí teníamos nuestros microcosmos de asturianos y bueno, la cultura asturiana, los asturianos sobre todo cuando tenemos que irnos fuera, es una cosa que llevamos siempre muy a gana, ¿no? Y a la mínima ocasión nos expresamos y siempre todo el mundo se da cuenta de que en una escuela éramos los asturianos. Y a pesar de que éramos un montón de asturianos, pero se nos llamaban los asturianos. Así que tenemos los asturianos y después estaban los del entrego. Luego están los del entrego que quedan el público independiente. Pero sí, la cultura asturiana es muy rica, y lo que decía Pablo antes, por ejemplo, de los cortos de lengua asturiana, hay muchos festivales a los que les gusta, porque desconocen la existencia de la lengua o el uso que se le da, y si mandas un corto en asturiano a festivales fuera de Asturias, suele tener muy buena acogida. Aparte que hay un potencial de actores en Asturias increíble, que manejan la lengua asturiana con mucha soltura, que bueno, son merecedores de hacer un montón de historias y de cortos con ellos, porque actores y actrices en Asturias hay muchos muy buenos y que manejan el asturiano, bueno, como lo que es, como su lengua. También participas de fotógrafo con Roberto Lloret, ¿no? No, ahí ¿No? Ese no soy yo. ¿Tú, Pablo? Tampoco. Entonces alguien me lo puso mal aquí, majo. ¿En el precio de la fama? No. Bueno. Bueno, yo fui segunda unidad, pero es Roberto Echevarría. Rubén Lloret. Rubén Lloret, no sé qué. ¿No? Hay un corto que se llama Dúes, El precio de la fama, sí. Y ahí participé también. El director es Tito Montero. Reciclaje audiovisual, ¿no? Sí, es un
partir de unas cintas grabadas en vídeo que tenía el protagonista en casa de él mismo, y a partir de ahí se creó una historia de ficción reciclando esas cintas. Rubén era el otro operador de cámara. Claro, eso... El director es Tito Montero. Ganas un premio, Diego Asturiana, en el Aula 18 y tal, ¿no? En el Aula 18 dos. ¿Ganaste 2 premios? Dos seguidos, primero con el año de los 38 y después con Aida, que vamos a tener la posibilidad de verlo. Aula 18 yo creo que yo para mí el festival por excelencia en Asturias en cortometrajes, y al que estoy muy agradecido, o sea, tanto a la organización por el montaje que tienen, como también al público fiel y toda la gente del entrego, y eso de andar poniendo los cortios también por los chigres, y que la gente pueda estar tomando ahí lo que sea y estar viendo la obra más de la presencia propia en el teatro, pues bueno, y una forma muy prestosa, la verdad, de promocionar los trabajos que hacen todos los realizadores asturianos. Yo creo que es una plataforma muy guapa, de verdad. La semana pasada estuvo con nosotros el director del certamen, lo que Manuel y Germán y Teo, la gente del certamen y tal, y comentaban las dificultades que empiecen a tener debido a la falta de PRs y de promociones. Sabéis que Cajas Tour prácticamente la obra social se la cargó, sí. Y uno de los fuertes vinculaciones con Aula 18 está ahí un poquitín... Claro, Aula 18, además, la cosa y esa, y que creció tanto y tiene tanta proyección, yo creo, por eso mismo que lo que te estaba contando de la organización que tienen tan buena y tan como son ellos, que creció tanto que igual sí, ahora y cuestión de PRs el poder atender tan bien como estaban atendiendo a toda esa gente. Y es verdad que Caixas Tour desaparece, y con el desaparece toda la parte cultural que tiene, pero bueno, y el sistema bancario que tenemos a guaño, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que sí es cierto es que Aula 18 a la gente que nos dedicamos a este mundo y es un referente, ¿no? Aquí en Asturias por lo menos. Sí, yo lo que te decía aquí en Asturias, bueno, tienes Aula 18, tienes el certamen de curtios de Mieres también, como las referencias básicas y primeras. Bueno, pues salieron de ellos certámenes PRI, pero bueno, con puntos, yo creo, de claves son esos, por donde pasaron eso, una buena montonera de siempre y de realizadores, y yo creo que casi todo lo que se hizo en Asturias los últimos años pasen PRI. Si os parece, pasamos a ver Aida y luego hablamos un poquitín y tal. Vale, muy bien. Bueno, con ustedes Aida, una historia muy asturiana, con la cual nos identificamos casi todos, ¿no? Aida. Acabamos de ver Aida, una historia familiar muy asturiana con la que muchos de nosotros nos identificamos. ¿Cómo surge la idea, Pablo? Bueno, después estando ahí en ese grupín de asturianos, en la escuela de cine, pues bueno, surgió la posibilidad de hacer algo todos en común aquí en Asturias. Entonces, a Gonzalo Mañana, que es el guionista de la idea, bueno, pues presentónos esta historia, y apetecíanos mucho eso, trabajar con toda esa gente que habíamos conocido en la escuela. Entonces, bueno, pues decidimos ir a buscar una localización, perdimos por ahí, y es verdad, perdimos. Llegamos a Cabranes y instalamos hasta hoy casi allí. Y van 10 años, estamos de aniversario, ¿no? Sí, estamos de aniversario. De María, cuando se trabaja con una historia como la de Aida, que prácticamente es real, ¿cómo te sientes a la hora de afrontar este trabajo y tal? Bueno, la idea, como decía Pablo, viene de eso, de un guión ya dado por Gonzalo, que además era el director de fotografía del corto, con lo cual la imagen visual de la historia también está bastante definida. Por su parte, le escribía y iba viendo un poco cómo lo quería hacer. Claro, es complicado porque es una historia real, además es una historia con muchas implicaciones emotivas, una historia muy dura, que no está tan lejana en el tiempo, que todavía se recuerda, y bueno, intentamos hacerlo con todo el respeto que podemos, sin tampoco caer en un sentimentalismo demasiado amarillo, ¿no? Dejando ser un poco sutiles, pero no obviando la dureza
de la historia. ¿Pero qué hacéis? ¿Como una denuncia de los hechos o para real? Yo creo que es como un reflejo de los hechos, tampoco hay denuncia, porque bueno, cada uno sabe bien lo que pasó en ese tiempo, cada uno tiene la su visión, la nuestra y esta que se ve en el curcio, y queríamos ver lo que pasaba. Agarramos la figura de Aida como referente de Aida La Fuente y fuimos llevándolo un poco más allá si no hubiera muerto a principios de la Revolución, qué hubiera pasado si hubiera llegado a los años de la guerra. Y bueno, pues lo mismo que dices ahora, que lo hubieran blindado y hubieran fusilado. Lo mismo. Tocó Pablo y verdad, y una historia dura, pero y una historia real. Entonces, bueno, reflexionamos todos. Es un poco lo que también notamos en falta, ¿no? en el cine. Cualquier hecho que suceda en Estados Unidos, hay 50.000 películas que lo van a contar. Cosas que pasan en Asturias o que han pasado en Asturias, no las vamos a ver jamás, ni en un corto, ni en un largo, ni nada. Parece que nuestras historias no son suficientemente poderosas como para hacer algo de ficción con ellas. Ya no vi un documental, porque lo que nosotros hicimos fue coger un poco esa historia real y transformarla en algo más, ¿no? Darle un giro un poco hacia la ficción, y también recordando todos esos casos que sucedieron antes de la guerra y durante la guerra, de fusilamientos, y, en fin, esta historia negra que bueno, a pesar de que la gente se queja de que el cine español, una época en la que solo hablaba de la guerra civil, en Asturias, por ejemplo, no hay tanto cine que hable de la revolución del 34, de lo que fue aquí la guerra, la represión posterior. Eso es una cosa que todavía yo creo que esas películas están todavía por hacer y podrían hacerse, sobre todo ahora que ya han pasado muchos años, y contar esas historias que la gente recuerda y que no hemos visto en el cine, que es una pena, pero para el cine también está para eso, ¿no? Para recordar un poco la memoria y para tener ese documento. Me comentas que la localización estaba en Cabranes, ¿no? Cabranes, sí. ¿Qué dificultad topasteis a la hora de rodar allí? ¿Algún inconveniente? No, la verdad es que no. Lo primero que hicimos y que necesitamos era buscar una escuela vieja, una escuela de antes, y hubiéramos estado por la costa de Valdés buscando, sabíamos de alguna escuela que estaba todavía con algún mueble de los viejos, algún pupitre, pero bueno, no nos cuadraba muy bien tampoco el entorno y los pueblos. Entonces, ya os digo, perdimos un día en la carretera y, o sea, allí literal, tal cual, aportamos a Aviñón, vimos el pueblo, que prestamos mucho, era un pueblo pequeño, tenía una iglesia guapa, unas casas guapes, tenía un bosque autóctono, no había eucaliptos, que era lo que queríamos también, y damos vuelta para el otro lado y vemos Museo de la Escuela Rural de Asturias. Teníamos todo. Fue la lotería. Ahí estaba el plató, ¿no? Sí, íbamos buscando la iglesia y perdimos, y de repente vimos una iglesia que nos venía perfecto. Y cuando nos posamos para ver la iglesia, nos encontramos con la Escuela de la República reconstruida enfrente. Fue genial. Y eso nos flotó, y después, pues fueron todo facilidades, la verdad. Con la gente de la administración, del alcalde, los demás miembros del ayuntamiento, de Cabranes y con el resto de la gente del concello que volcóse, o sea, como en Semás habíamos visto, nadie volcase con un proyecto. Entonces, bueno, yo no es la vida, ya os digo, y desde entonces hasta ahora, yo para mí por lo menos Cabranes y la segunda casa. Y prestoso, ¿no? Fue lo mejor del corto. Luego la historia, bueno, habrá quedado, han visto cómo quedó con mayor o menor fortuna, pero la experiencia que nos la llevamos nosotros, eso fue increíble. Toda la gente participó, de extras, de personajes secundarios, nos contaban cosas que podíamos incorporar o no a la historia, porque claro, a mí la gente mayor recuerda aquellos tiempos, fue, vamos, increíble. Es seleccionada en el Festival de Gijón, en la 41 edición del Festival de Gijón, y gana el premio, lo que hablábamos algo, de lengua asturiana en Aula 18, ¿no? ¿Qué recorrido tuvo además de...? Pues el recorrido que quisimos hacer a este curso y es enseñarlo por ahí, y interesábamos mucho enseñarlo en Asturias. Entonces hicimos recorrido por Percas de Cultura, sobre todo, más que nada. Mandamos a algún festival por ahí, pero bueno,
pero sobre todo queríamos eso, que la xente que lo viera. Subimoslo enseguida a internet para que la xente tuviera acceso a él y bueno, que la xente pudiera disfrutar de ese trabajo que habíamos hecho y que nosotros tanto habíamos disfrutado con él. Ya te digo, fue lo que hizo Pablo, una experiencia preciosa. Preciosa el poder trabajar con toda esta gente que habíamos conocido y con toda la gente de Cabrán. O sea, además fue un intercambio muy interesante porque nosotros no conocíamos Cabranes, ni Viñón, ni Santa Blaya, y ellos no sabían lo que era un equipo de rodaje, ni muchísimo menos. Entonces, claro, fue un choque genial. Claro, fue un intercambio muy interesante. Quiroga, tú como profesor, ¿no lo ves como algo didáctico para las escuelas y tal, que los niños y los niños de este país conozcan realmente lo que pasó? Sí, bueno, ¿No puede ser interesante también? ¿No? Interesante, sí, yo usélo alguna vez, eso no me lo voy a engañar. Hay que aprovechar todo el material audiovisual que hay en asturiano para el estrés de asturiano. Y interesante eso, que conozcan qué pasó en la realidad asturiana y que lo sepan qué pasó en lengua asturiana, por supuesto. Ya te digo, y un corto que nos abrió las puertas de Cabrán. Yo después estuve haciendo también algún documental allí para el museo propio de la Escuela de Asturias. Bueno, aquí quiero decir a toda esta gente que nos está viendo que, bueno, que se acerquen por allí. Que merece la pena, ¿no? Que merece mucho la pena tanto el museo bueno, como después el resto del concello. Si os parece, vemos Bisarmes y luego hablamos. Perfecto. Vamos a visualizar el segundo corto de Pablo Quiroga y de Pablo de María, Bisarmes. Acabamos de presenciar Bisarmes, inquietante, poético. Sí, inquietante, sí. Poético yo no sé si llega a ser tanto como poético, pero bueno, inquietante por lo menos sí. Pero tenemoslo claro, ¿no? Tenemoslo claro, sí. Es como su director, inquietante y poético. Sí, sobre todo poético. Luego deja un final así, ¿no? A gusto del espectador. Sí, y un final, bueno, con el otro director, Francisco Martínez Peláez y yo, bueno, pues decidimos hacer este montaje final del curso después de tenerlo un tiempo ahí parado en el cachón y decidimos hacer un final que, bueno, que cada espectador pues que lo vea de una manera u otra. Mucha gente, bueno, la verdad que cuando lo ponemos por ahí te preguntan, oye, pero ¿qué pasa? Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te parece o qué pasa? Pues digo, pues sí, eso. Es que el asesino ya el abuelo, vale, pues abuelo. No, pero para mí es el padre. Digo, bueno, pues igual también. Bueno, echamos ahí un poquitín. Yo para mí de la madre, ¿eh? A ti de la madre. Hay una forma de protegernos, sí. Bueno, pues también puede ser. Puede ser también. Ganador del tercer certamen de cortos del Cabo Peña, ¿no? Sí, del Cabo Peñas, sí. Y también ganasteis un premio de la lengua asturiana. Sí, del premio de la Academia de la Lengua, sí, la verdad que hizo mucha ilusión, cuando el Cabo Peñas también. Pues bueno, ganar en casa, yo que soy de Carreño, pues bueno, también presta que te reconozcan, bueno, te reconozcan ahí en casa nuestros trabajos. Y el de la Academia de la Lengua, bueno, por la importancia que damos eso, que damos a la lengua asturiana y la importancia que tiene para nosotros la Academia de la Lengua, por supuesto. Sí. Y después, bueno, también el esfuerzo que fue trabajar con actor, por ejemplo, con Chema Blasco, que viene de Euskadi, y bueno, estaba acostumbrado también de carne de gallina también, que también, bueno, actuó, pero bueno, quedó ahí congelado, por fin, tampoco hay que actuar mucho. Metieron un congelador y bueno. Y un actor televisivo también, ¿no? Y luego en Cuéntame. Sí, en Cuéntame también, eso, en pelis como Vacas también, bueno, un actor, lo he trabajado contigo aquí en español. Chema Blasco es el secundario que ha trabajado con todo el mundo, Armendari, con Mede, con todo el mundo. ¿Cómo se llega a conseguir que un actor de esos participe en un proyecto tuyo? A través de otro proyecto. Ah, ya lo conocías. Ya lo conocíamos, sí. Ya lo conocíamos. Unos años antes hubiéramos hecho una obra de teatro en Candás, llamada San José, una obra, la verdad que muy grande, fue al aire libre, una plaza de Les Conservents de Candás, con muchísima gente, mucha gente que participara también de los corales marineres que tiene allí, actores
actores importantes también de Asturias. Y bueno, dentro de las cláusulas con las que contrataba el ayuntamiento y era traer a algún actor conocido, para llamarlo como reclamo. Entonces, yo a mí pareció muy interesante la labor que estaba haciendo Chema Blasco, eso, tanto en televisión como en películas. Yo tenía ganas de conocerlo para poder trabajar un poco con él. Bueno, llamámoslo para esa hora de teatro y bueno, vino encantado y marchó tan encantado que bueno, fuimos quien a engañarlo otra vez para venir a hacer este papel en el Kikul. ¿Y Jim Marrow qué tal? Jim Box, Marrow. Sí, Jim Box vino un día también como director invitado, director estrella, para grabar una escena que nosotros no la veíamos, no veíamos cómo rodar esa escena y tiramos de alguien que sabíamos que iba de ahí, iba del toque personal y bueno, llamámoslo y bueno, encantado, da gusto la verdad tener amigos así. Y después con Will, con Fernando Marrot, bueno, una historia de amor ya directamente, tanto en este trabajo como en otros que se pueden ver por ahí, pues bueno, pues y una referencia dentro del mundo audiovisual. Hubo un año en el Festival de Xixón, el Día de Asturias, que cambiamos el nombre, que en vez de ser el Día de Asturias era el Día de Wayne, también, porque salía ahí un montón. Otros años hubiera sido Berto, otros años Félix Corcuera, bueno, pues un año tocó ya él, sí, el hacer muchos papeles. Y después también está Marisa Vallejo, también, una grande del teatro de Asturias. Y bueno, contamos con un elenco importante, ¿no? David Macera también, que viene de... David no está también aquí. No está. No está. Y de Candás también, ¿no? Sí, pero no está. En este. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Un placer haber tenido a Pablo Quiroga y a Pablo de María. Encantado de haber estado aquí. Y a vosotros deciros que estamos en la televisión privada que fomenta lo audiovisual, los cortos que se hacen aquí en Asturias. Espero verles en el próximo programa. Gracias.